Bueno, continuando con nuestra estrategia de las videoclases, vamos a dar inicio con la guía número 2 del grado 10º. Entonces, esperemos que la guía número 1, esta videoclase que se grabó, sea de mucha utilidad para el desarrollo de la actividad como tal. Vamos a compartir pantalla para empezar a trabajar la guía número 2. Bueno, allí tenemos la guía número 2. Esta guía número 2 tiene como temática principal el reportaje, ¿sí? El ensayo y las características de creación. Es decir, de cómo voy a yo a elaborar un reportaje. Entonces es importante que para el desarrollo de estas guías leamos muy detenidamente en qué consisten cada uno de los conceptos como tal, de lo que es el reportaje, de lo que es el ensayo, ¿sí? Para poder yo sacar un producto. Esta actividad o estas dos actividades, que son las elaboraciones del reportaje y del ensayo, la vamos a enmarcar en la situación que está viviendo actualmente el mundo. Recordemos que es una temática que ya todo el mundo conoce, ¿sí? Es referente al COVID-19. Entonces es importante que de pronto sí tengamos en cuenta de las cosas que nos dicen por la radio, por la televisión, por el internet, por las redes sociales, ¿sí? Vamos a empezar con la conceptualización del reportaje. Como bien sabemos, nosotros vemos por televisión que hay programas como Cuatro Caminos, Siguiendo el Rastro, Séptimo Día, bueno, en fin, estos programas de televisión tienen un fin también, y es demostrarnos unos hechos reales, ¿sí? En un espacio y en un tiempo. Recordemos que algunos de estos se tienen que devolver al pasado cuando estamos hablando de la crónica, pero cuando hablamos de reportajes, ellos van en un orden consecutivo de los hechos. Entonces es importante que aprendamos a diferenciar estas cositas, de que sepamos en qué consiste un reportaje, ¿sí? Las características que tienen ellos como tal específicas que los diferencia de otros tipos de texto. Bueno, entonces, el reportaje tiene una función como tal: informar sobre un hecho de interés, narrar el acontecimiento de una forma detallada, investiga a profundidad sobre el tema que se trata. Entonces es importante que este tema del reportaje lo enmarquemos en la situación actual del mundo, como lo habíamos dicho, del COVID-19. Entonces, empezamos a dar los pasos, ¿sí? De cómo lo vamos a elaborar. Bueno, primero vamos a empezar aquí a dar una pequeña explicación de la función del reportaje. Cuando nosotros decimos que informar sobre un hecho de interés, en este momento sabemos que a nivel mundial el COVID es un hecho de interés, ¿cierto? Vamos a empezar hablando de dónde se inicia esta pandemia. Sabemos que en China, ¿sí? Narramos ahí los acontecimientos de una forma detallada. Entonces vamos diciendo que en China sucedió esto, esto y esto, porque inicialmente habían dicho que esta enfermedad o este virus era producto de unos animales. Bueno, ustedes van a ir detallando cada una de estas cositas. Y se va a ir investigando a profundidad sobre el tema. Lo vamos a ir contextualizando, ¿sí? Después de pasar a nivel mundial, vamos al orden local, es decir, aquí, a nuestro contexto. Vamos a hablar un poco, después de que hablamos de China,
después de que hablamos de que ha afectado a varios países, que afecta a nuestro país Colombia, y después nos enfocamos o nos enmarcamos en nuestro territorio, en Mitú, Baupés. Y allí vamos a empezar a hablar sobre las ideas propias de nosotros. ¿Listo? Pasos. Los pasos para realizar este reportaje. Ya, como lo habíamos dicho, ya seleccionamos el tema, pero ustedes le pueden, digamos, dar su propio título, su propio tema. Luego, vamos a buscar fuentes de información. Esas fuentes de información, como lo habíamos dicho, están los diferentes medios de comunicación masiva, radio, televisión, prensa, ¿sí? Y el Internet. Después vamos a realizar entrevistas. ¿Cómo las vamos a realizar estas entrevistas? Pues a través de llamadas telefónicas, ¿sí? Que sus papitos les colaboren, preguntándole a una persona qué sabe sobre esto, ¿sí? Es importante que de pronto tengamos conocimiento de qué personas manejan estos temas y le podamos hacer preguntas. Luego vamos a ir escribiendo una entradilla efectiva que llame la atención del lector. Entonces vamos a empezar escribiendo algo que nos llame la atención, ¿sí? Una pequeña introducción. Después vamos a redactar estructuradamente el reportaje, ¿sí? Introducción, contenido y fin. Revisarlo y corregir las fallas y aclarar bien la redacción, clarificar bien esa redacción, que vaya sin ningún error. Cuando hablamos de redacción, los párrafos tienen que tener coherencia uno con otro, ¿sí? Y el reportaje se puede redactar describiendo cada aspecto investigado o demostrado, algo dentro de la investigación. Listo, eso es el reportaje. Ahora vamos a dar una pequeña explicación del ensayo. El ensayo es un texto narrativo de tipo prosa. Generalmente es de forma breve, que explora, analiza y que nos da un punto claro y preciso sobre algún tema que del cual vamos a hablar. El ensayo debe ser con unas ideas claras que la persona que lo lea pueda entender, ¿sí? En el ensayo vamos a encontrar unas tesis que nos dicen a nosotros que todo lo que se está contando allí es verdad. No podemos echar mentiras. Tampoco podemos coger y copiar de algo que dijo otra persona y lo vayamos a pasar como nuestro, porque eso se llama plagio. Si yo voy a tomar ideas dichas por otra persona, tengo que dar, digamos, la fuente de donde yo conseguí esa información, y tras de esa información yo puedo dar mi punto de vista, ¿sí? Entonces, su estructura, una introducción. Podemos hablar de unos conceptos, de las tesis que vamos a utilizar y con la cual vamos a nutrir nuestro ensayo para que quede bien fuerte, bien reforzado. Entonces, esos conceptos o esa introducción, pues nosotros la vamos a enmarcar de acuerdo a lo que sabemos o lo que conocemos acerca del tema principal. El contenido, bueno, el contenido lo vamos a ir desarrollando de acuerdo a las ideas que vamos a ir generando a través de esas tesis que ya nosotros tenemos, ¿sí? Hay que ser claros en las ideas, hay que tener buenos argumentos para que nosotros podamos ver claridad en cada uno de esos aspectos que ustedes están detallando en su ensayo. Y por último, una conclusión. Tengan en cuenta que al concluir el ensayo nosotros vamos a ir dando como la explicación ya más centrada de qué es lo que se buscaba con este ensayo. ¿Sí? Es importante que esa introducción nos dé en el punto preciso y esa conclusión nos llegue al lector de una forma fácil, de que este texto nos deje una idea clara. Vamos a trabajar un ensayo como texto argumentativo, ¿sí? Es decir, que este ensayo va a ser muy argumentativo. ¿Por qué? Porque ustedes van a trabajar sus propias ideas de acuerdo a la realidad o contenido que ustedes ya conozcan. Los textos argumentativos buscan dar una opinión, ¿sí? Un punto de vista, una consideración propia,
¿sí?, sobre un tema que ustedes quieran dar sus razones. ¿Sí? Entonces ustedes van a terminar dando sus propios argumentos en este ensayo. Como lo habíamos dicho, este ensayo como texto argumentativo debe ser coherente, debe ser cohesivo, que cuando hablamos de cohesión es que el enlace entre un párrafo y otro tengan una idea, ¿sí?, de que yo estoy hablando y que quiero continuar hablando de la misma idea, entonces que haya una consecución en esas ideas. No puedo deshilar a una idea de la otra. La coherencia nos habla de que debe ser claro, preciso, ¿sí?, de que el significado de las cosas que se estén contando allí sean unos términos conocidos y que el lector le pueda dar un significado o los pueda entender fácilmente. Que sea progresividad, digamos, la consecución de las ideas, ¿sí?, que el contenido sea progresivo, que vayamos entendiendo poco a poco de acuerdo a lo que estamos leyendo. La intencionalidad de este texto debe tenerse claro de que es comunicativa, de que el lector va a entender sobre un tema del común, de un tema del mundo, ¿sí? Entonces, todas estas, digamos, partes o propiedades que contienen los textos argumentativos y en caso tal el ensayo, nosotros tenemos que saber hilarlos, ¿sí?, de que tenga esa estructura el texto que nosotros vamos a elaborar. Entonces, después de haber leído todo sobre el reportaje y el ensayo, vamos a realizar nuestras dos actividades. Una es el reportaje y otra es el ensayo, ¿sí? Estos dos trabajos van a tener el mismo tema, el COVID-19, ¿sí? Simplemente que son de una forma diferente la estructura de ellos y de cómo los voy a realizar. Hay que tener claro que no son iguales, ¿sí? Un reportaje van a utilizar ustedes otras personas, entrevistas, van a hablar con sus papás, con amigos, con personas que conozcan sobre el tema y van a ubicarse en los medios masivos de comunicación, la información que ellos nos están transmitiendo a diario. Y lo otro es el ensayo, el cual ustedes a través de la argumentación van a elaborar su propio texto. ¿Listo? Entonces allí ustedes van a encontrar, por ejemplo, un reportaje, un ejemplo de reportaje. Allí ustedes van a clarificar de pronto de cómo se va a estructurar su reportaje. Esperemos que estas actividades que son el reportaje y el ensayo sean muy buenas propuestas de ustedes. Se contextualizan mucho, ¿sí? Es un tema del común, es un tema de que no tienen necesidad de indagar tanto en el internet, ya que prácticamente hoy día estamos viviendo y estamos viendo la situación mundial por nuestros principales medios de comunicación. Entonces, muchachos, la misma claridad en esta guía. La autoevaluación, no se les olvide realizarla, la firma de ustedes, la firma del acudiente y el producto, es decir, el ensayo y el reportaje deben ir anexos a esta guía cuando las devuelvan. Muchas gracias, espero que sea de muy buen provecho esta actividad, la cual tiene unas ventajas y es que es un tema del común que ustedes van a tener a la mano muy fácilmente. Bueno, muchas gracias, estimados estudiantes del grado 10º. Entonces nos estamos viendo en otra ocasión.